¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Débora Bracamonte, la diputada de la zona de Fraile Pintado. Vamos a hablar precisamente de la situación del Ingenio La Esperanza, que por lo que vemos se complica. Esperemos que llegue la solución, porque la gente está esperando no más líos, sino en todo caso que se aborde una solución más o menos sensata sobre este traumático proceso de transformación o de transferencia del ingenio a manos privadas. Pero antes que nada quería hacer algunas consideraciones sobre un problema en el que está inmerso el gobierno de la provincia. La gestión del señor Morales, de acuerdo a las cosas que vienen pasando, termina como un gobierno insensible. Lo terminan colocando como un gobierno insensible e indolente por los torpes errores que se vienen cometiendo en materia de gestión administrativa en distintas áreas de su administración. Y ayer lo comentamos, también en este programa, sobre la cuestión de las demoras incomprensibles de hasta un año, en algunos casos, en las liquidaciones de sueldos a los docentes. La inoperancia administrativa, la indolencia de los funcionarios, está golpeando hoy a los docentes. Mañana seguramente aparecerá otro sector. Los docentes ya vienen padeciendo, me parece a mí, las penurias naturales de un sueldo miserable, y ahora encima a muchos de ellos no se les paga. Los graves problemas administrativos y de gestión, que en parte son heredados seguramente, no han sido resueltos. Y ya estamos casi a 3 años de gestión. La misma ministra Isolda Calcina es una de las ministras que inició el proceso junto al gobernador Morales al frente del Ministerio de Educación. Ahora, si en 3 años no podés resolver un tema que es muy sensible, como la liquidación correcta de un sueldo, me parece que al menos estás en un problema. Además, el gobierno, por la severa crisis financiera que tiene la provincia, le está pidiendo a los trabajadores, en el ámbito de la discusión, por ejemplo, de paritarias, comprensión, porque no cierran los números. Es cierto, hasta ahí fenómeno, no cierran los números, es cierto. Pero simultáneamente, el gobierno es como que se queda a mitad de camino, simultáneamente el gobierno, ¿qué ofrece? Más problemas. Debería, por el contrario, ser impecable en otras cuestiones que no tienen que ver con la falta de plata, sino con el detalle de tratar al menos de administrar la miseria, pero como corresponde. Toda esta madeja compuesta por burocracia, ineptitud y en algunos casos indolencia, terminan, como le digo, transformando a la imagen del gobierno del señor Morales en una gestión insensible. Porque la gente, créame, no tiene tiempo para decir, no, que es la burocracia, que son los funcionarios, que no sé. No, la gente dice, qué insensibles. Hace un año que no le pagan el sueldo. ¿Se da cuenta? Yo creo que, entonces, para ir terminando, para poder conversar con la diputada que me está esperando, el gobernador, creo yo, está presionado por una suerte de efecto tenaza. De un lado, la falta de liquidez por la crisis financiera de la provincia, y por el otro, un gigantesco problema de administración, en donde además este problema se combina con 2 elementos que son la burocracia y la ineptitud para gestionar. Estas combinaciones, como le digo, bajadas al lenguaje de la gente, de los trabajadores, del jujeño de a pie, de usted que me está viendo, significa gobierno insensible. ¿Se da cuenta? En un minuto vuelvo y hablo con la diputada Bracamonte. En un minuto. Bueno, gracias, señor director, muy amable, muy atento. Está con nosotros Débora Bracamonte, que muy gentilmente nos visita. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar acá. ¿Cómo está? Gracias por permitirme estar acá.
Bueno, la convoco porque vemos con preocupación la situación del Ingenio La Esperanza. Pasan los días y aparecen más problemas en vez de que soluciones. ¿Cómo lo está viendo usted? Preocupadísima, sobre todo porque soy alguien con pertenencia al ramal jujeño, vivo en Fraile Pintado y además pertenezco al sector productivo de este lugar de la provincia. Preocupadísima porque en el medio han pasado tantas cosas y el final de esta historia es que hay cientos de familias preocupadas por lo que será, lo que es hoy el presente y lo que puede llegar a ser el futuro de ellos. Y preocupadísima también porque en el medio han ocurrido un sinfín de circunstancias que no deberían haber ocurrido si las cosas hubieran sido claras y como deberían haber sido dentro de lo que estipula la ley. Uno intenta, como cualquier ciudadano común, creer que lo que dice la ley eso es y se debe cumplir, lo cual debería ser, pero desgraciadamente no siempre ocurre eso y por ahí nosotros funcionarios no somos el mejor ejemplo de eso en muchas circunstancias, porque tenemos la obligación de hacer cumplir lo que la ley estipula. En el Ingenio La Esperanza, yo estuve presente en el primer informe que se dio en la legislatura, casualmente sentada justamente a la par de quien venía a informar por la empresa Energy, y creo que debe haber sido la diputada que más le pregunté en ese momento porque tenía mis serias dudas. Desgraciadamente al final del tiempo me han dado certeza de esas dudas que tenía, como por ejemplo quiénes eran ellos, cuál era el domicilio que tenía, cuál era el antecedente que tenían acá en nuestro país como para darnos la seguridad, habida cuenta de todo lo que venía ocurriendo con otras empresas que se habían hecho cargo del Ingenio La Esperanza con anterioridad, darnos la seguridad de que esta vez iba a ser algo definitivo y concreto y para darle seguridad a los empleados. El tiempo nos ha dicho de que muchas de las cosas que él expuso en ese momento eran mentiras. Lo malo de esta situación es de que, como decía al principio, la incertidumbre para los trabajadores de no saber si van a continuar trabajando o no, en qué número va a ser cierto que van a continuar trabajando o no, es lo que más angustia a todo el sector de la población. Yo hace un momento cuando hablábamos y nos referíamos que cuando hablábamos de producción, en este caso en Ingenio La Esperanza, no solo nos referíamos a los empleados, sino a lo que significaba el no movimiento, por ejemplo, el no inicio de zafra en este momento del Ingenio La Esperanza. Es toda una ciudad que se mueve, en este caso varias ciudades que se mueven alrededor de lo que es la producción del Ingenio La Esperanza, varios productores, no nos olvidemos de los productores independientes, cañeros, que tienen que ver con la entrega de caña. También, quien por ahí hay algunas cosas que la gente de ciudad, como decimos nosotros, no la sabe. La caña tiene un tiempo estipulado de buen rinde en la caña. No es que cuando uno quiere la cosecha, cuando uno quiere la saca y uno hace como uno quiere. La naturaleza tiene otro ciclo que escapan a lo que nosotros queramos, sino a lo que es como debe ser. Sí, claro. En este caso tenemos una cosecha atrasada, con la incertidumbre de saber quién que se va a hacer cargo de los gastos de la cosecha, con la incertidumbre de saber cuántos empleados va a haber, con nuevos ítems puestos, cambiando absolutamente la estrategia que se había dicho para la venta del Ingenio La Esperanza, y con el incumplimiento sobre todo de esta empresa que supuestamente era la que fue elegido por medio de licitación, la mejor postora para hacerse cargo de la compra del Ingenio La Esperanza. En el medio de toda esta incertidumbre, varias cuestiones que yo le escuchaba hace un momento, muchos actores en el medio, en este caso del Ministerio de la Producción, con un corazón absoluto y totalmente insensible en algunos casos, porque adyacente a toda esta cuestión del Ingenio La Esperanza también, no nos olvidemos, hubo cooperativas que de a poco se han ido desmantelando. Cuando uno habla del Ingenio La Esperanza uno piensa que solo habla de la producción de caña, pero cuando uno habla del Ingenio La Esperanza habla de la producción de caña, de lo que tiene que ver al comercio alrededor de esto, de varias cooperativas que estaban funcionando ya, de criaderos de diversas especies, que hoy por hoy están cerrados, o han sido desmantelados en algunos casos. Como sea, el igual de esta cuestión es gente que ha quedado sin trabajo o sin alguna entrada que ya tenían asignada en sus hogares, entrada económica para poder subsistir. Creo que la mayor preocupación de hoy es la incertidumbre de lo que está ocurriendo con el Ingenio La Esperanza. Ahora, diputada, este proceso lleva más o menos 2 años. Sí. ¿No es cierto? 2 Sí. años. En 2 años, ¿usted cree que el gobierno informó bien o informó mal sobre cómo llevaba adelante la gestión? ¿O no informó directamente?
nunca. A ver, en mi caso como diputada provincial le tengo que decir que hay temas, y uno de esos ha sido el ingenio de la esperanza, de que se tratan internamente como secreto de Estado. Yo en esto quiero ser muy sincera, muchas veces no tenemos acceso, por ahí muchos me preguntan, pero vos sos del Frente de Cambio de Jujuy, no tenemos acceso a la documentación real, fidedigna, de algunos temas determinados. Este es uno de los casos. Información concreta, así con papeles, nunca nos ha llegado. La información, en mi caso, la que poseo es porque de alguna manera, hablando con la gente del sindicato, hablando con gente que tiene que ver con el ingenio, acercándonos con papeles, como sea, nos hemos informado. Yo creo que hubo mala comunicación, hubo muchas cosas que no fueron del todo esclarecidos. Si hay un problema que yo siempre fui crítica en esta cuestión, fueron de dos cosas. Incompetencia en algunos cargos del gobierno, y tapando la incompetencia la mentira. Sí, no dice, hice mal las cosas. Cuando usted dice algunos cargos del gobierno, o en un cargo del gobierno. Acá hay una persona que está muy expuesta hoy, que es el ministro de la Producción. Bueno, sí. Se ha concentrado la negociación en él. Yo creo que no ha sido lo eficaz que debía ser en cuanto a la negociación, el trámite, y sobre todo, porque lo he visto, porque lo he escuchado en muchas situaciones hablar, referirse al tema, cuando uno habla de temas tan delicados como es trabajo y producción, que tiene que ver con lo mismo prácticamente, tiene que hablar con el corazón, ¿sí? Y tiene que hablar sabiendo lo que eso significa. No es solo plantar una caña de azúcar y no es solo cosecharla, es lo que hay detrás de esa plantación, familias que viven de eso, productores que viven de eso, comercios que viven de eso, una población en general que vive de eso. Entonces uno tiene que tener una vista más amplia y conocer. Yo creo que el desconocimiento en muchos casos de lo que se trata, el tema en este caso específico de la producción, ha llevado a cometer muchos equívocos. Y encima, sobre esas equivocaciones, el no reconocimiento se han tapado con mentiras que a la larga tienen su fruto. Yo creo que las intenciones por ahí han sido muy buenas, y creo que este tema del ingenio de la esperanza en algún momento tenía que ponerse un corte, no podía seguir estando como estaba, tenía que tener un corte definitivo y saber por lo menos a ciencia cierta cómo sigue, porque es cierto que los jujeños veníamos pagando un costo que no debíamos en cuanto a esto, porque hubo muchos capitales privados que lucraron con el ingenio de la esperanza, pero que los costos que había que pagar lo pagó todo el pueblo de Jujuy. Eso es cierto. Había que terminar con esto, pero también es cierto que tal vez no se ha tomado todas las cartas en el asunto con la capacidad que debía ser. Le hago una consulta. El gobernador pidió hace un tiempo, no sé si supera el año y medio, o un poco menos también, la creación de una comisión para investigar qué pasó a lo largo de todos estos años. Pidió la creación de una comisión en la legislatura. Claro, pero... Yo, la verdad, no sé, puedo estar equivocado, yo no me enteré de los resultados de la investigación de los legisladores. Yo le quiero decir que el gobernador, por eso yo no sé si es bueno o malo, yo no acostumbro a descifrar lo que piensa cada uno, solamente puedo saber lo que piensa por lo que expresa, ¿sí? Sí. La expresión del gobernador con respecto a este tema siempre ha sido muy clara, y es cierto que ha pedido que se integre una comisión, pero eso es lo que él pidió, como también pidió que todos los ministros vayan a rendir cuenta, y los funcionarios cuantas veces sea necesario. Algo que cuesta que se cumpla en la legislatura, y que muchos diputados entienden que llevar a un ministro para que rinda cuenta es como estar en contra del gobierno. Y yo creo que no, creo que es una obligación que deben cumplir, sobre todo cuando es el propio gobernador que expone públicamente esta postura, de decir todos deben estar a disposición de los legisladores. Yo creo que lo entiende bien porque ha sido muchos años legislador en su vida política. Entonces entiende que el órgano de contralor y cómo debe funcionar es yendo y dando el informe correspondiente. Lo que el gobernador ha pedido es eso, que se haya creado la comisión, no es real. Así que no pueden tener resultado de algo que no existe. Perdóneme, usted dice que no se creó la comisión. Nunca. Por lo menos usted no sabe nada. La comisión se tiene que crear, sobre todo en este tipo de comisiones, con gente que integre, que sean de la oposición o gente que no esté exactamente dentro del gobierno, porque para poder controlar todo tiene que tener la diversidad de opiniones en esa comisión. Hasta que yo sepa, un informe que se haya entregado a la legislatura sobre esta comisión o sobre la integración misma de la comisión no ha existido nunca. Por eso digo, muchas veces lo que expone y lo que dice el gobernador como una ambición, como realmente un deseo, no siempre es lo que cumplen los legisladores. Tienen diferentes criterios, o no sé cómo será la historia, pero es algo que yo reclamo constantemente, porque lo que dice el gobernador es una cosa, y estoy segura de que así lo cree él,
pero lo que se ejecuta en la legislatura no siempre es lo mismo, ¿no? Está bien. Le hago una consulta. Ayer la diputada Cejas en la sesión habló de esta denuncia penal que ha presentado contra el señor Robles por duplicidad o duplicación de funciones, tanto en el directorio de YPF como en el propio Ministerio de la Producción. ¿Cuál es su visión respecto a esto? Yo entiendo que más allá de lo que legalmente corresponde, no, hay una cuestión que se llama moral y ética, ¿sí? Y que en los tiempos que vivimos es complicado, sobre todo, justo el tema estamos tratando un tema que nos aflige, como es el tema de la economía en la parte de producción de nuestra provincia. Quien tiene a cargo el manejo o ver de articular todos los medios para que esto sea mejor y el acompañamiento del gobierno sea más cerca es el ministro de Producción. Y si justamente él tiene una duplicidad de cargos, y no cualquier cargo, estamos hablando de un cargo de ministro, de un directorio en YPF, yo creo que no sería, primero, si no fuera ilegal, no sería el momento adecuado. No habla de una buena postura ante la comunidad y no habla de decir acompañemos todo este proceso duro de la economía que nos toca afrontar a todos. Entonces yo creo que el ejemplo por ahí es bueno, el no estar hincando, ¿visto? Cuando uno tiene, es como cuando el incendio está comenzando a ser así y uno viene a apagar y le manda nafta, creo que esa es más o menos la situación que ve la gente de afuera. A ver, piense usted, ¿qué puede pensar aquel obrero del Ingenio La Esperanza que hoy no sabe si sigue trabajando o no? Algunos que ya no están trabajando, porque no nos olvidemos que en el medio hubo gente que ya no está trabajando. ¿Qué puede pensar de ver quién es su referente, que es el ministro de Producción, que tiene que ver el tema de ellos, tratarlo específicamente? ¿Qué puede pensar de ver ellos, que no saben con qué van a dar el puchero mañana en su casa, de ver una persona que es funcionario con un sueldo millonario anualmente en los cargos de eso? Creo que por lo menos le hace daño a lo que habla de nuestra imagen como funcionario público. Eso es mi criterio personalísimo, lo digo y lo sostengo desde hace mucho tiempo, es un criterio de vida, creo, en la política, ¿no? Usted advierte, diputada, que hay severos problemas administrativos que el gobierno, ya casi 3 años de gestión, no ha resuelto. ¿Pero para usted es normal que un docente pase un año y no cobre su sueldo? No, es una de mis luchas, es decir, yo no puedo entender que cuando hay docentes, y esto no es estar, por ahí algunos malentienden la situación, de que cuando uno no critica, porque ni siquiera critico, me aflijo, me preocupo, porque es una realidad, la realidad que todos los días uno tiene que llevar el puchero a la casa, y hoy ya no hablamos solo de hombres, de mujeres y de hombres, hoy es compartida esta situación. Me preocupa de que hay maestros de que hoy ya no tienen que ya no tienen los boletos pagos a todos los lugares de la provincia, pero tienen determinados kilometrajes, que además de eso lo vivo, porque tengo mucho contacto con la gente, de maestras que tienen 4, 5, 6, 7, 8, un año sin cobrar el sueldo. Lo que uno dice, ¿cómo hacen para ir a trabajar? Porque esto supone un costo, tienen que pagarse boletos, tienen que pagar el traslado, la comida de ese día, un sinfín de cosas. Dice, pedimos préstamo, pero ya nadie nos presta. Es decir, están pidiendo préstamo para que a ver si... Entonces, la verdad que la insensibilidad de algunos funcionarios, en el caso específico, la burocracia que mata en el Ministerio de Educación, por ejemplo, en este tema, es absoluta. Eso es algo que yo vengo siendo muy crítica del principio de gestión, porque la verdad es simplemente ver, no hay que ser con muchas luces ni iluminado, hay que tener un poquito de corazón, de sentir, de saber cómo hace esa persona para mañana comprarle los útiles a los chicos, comprarle medicamentos, y todo esto pensado en el contexto económico que vive nuestro país, nuestra provincia. Es decir, no pensar en esa situación es de verdad no tener sensibilidad con respecto a nosotros. Yo creo que muchas veces hablan de que para estar en la función pública uno tiene que estar preparado, y es cierto, tiene que estar preparado. Tal vez, no sé si es tan necesario que sea doctor, que sea doctora, que sea ingeniero, pero sí tiene que tener una preparación social, y esto lo da solamente el poder hablar y saber sentir y mirar a la gente de cara y poder sentir lo que la gente siente. No hay otra manera. Es decir, si uno está viendo la situación que está viendo, porque nos toca todo, en mayor o menor situación, pero es simplemente saber lo que la gente piensa, no alejarnos de la gente, el mejor título que uno podemos tener cuando estamos en política. Y esto no lo hago como un discurso demagógico, es una realidad. Es decir, más allá del título honorífico que podamos tener, que nos sirve y mucho para estar en la gestión, lo más importante es que podamos tener la capacidad de hablar con la gente y saber lo que está ocurriendo alrededor nuestro, ¿no? Diputada, gracias por venir, ha sido muy atenta. No, gracias a usted. Muy amable.
La diputada Débora Bracamonte con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Chao.